dovremmo avere Eduardo Reyes Ojeda, de Conectividad, ente del turismo de Gran Canaria. Buenos días, Eduardo. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, benvenuto tra noi. grazie. Bene, allora prima stavamo parlando con Pablo Linares, quindi di quanto è importante il modello Canarias che sappiamo è eccellente in tutto il mondo, Canarie e Tenerife, in particolare il vostro Gran Canaria, e comprendere anche attraverso te adesso, Edoardo, questi modelli, le strategie che usate per fomentare la connettività nel territorio. Prego, Edoardo. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias a todos por haberme invitado. Es un placer estar aquí en un evento de hermanos, de islas hermanas, islas europeas. Como decía Isabel, soy el responsable por un lado, de gestión de datos y en este caso de conectividad aérea de Gran Canaria. Y voy a intentar ser rápido. Con permiso, les voy a compartir un documento sencillo, un mapa. Creo que pueden ver este mapa, ¿no? Este Non mapa, vediamo niente, Edoardo. ¿no? Todavía Adesso no. sì, adesso sì. Ahora. Perdón, Prego. un segundo solo. Sì. ¿Lo pueden ver ahora bien? Sì, ora si vede bene adesso. Vale, lo voy a poner en pantalla más grande. Pero bueno, esa es la imagen de la conectividad de Gran Canaria. Gran Canaria ahora en la actualidad está conectado en torno a 140 aeropuertos de 35 países. Entonces, yo digo que tenemos una suerte grande en Gran Canaria, porque el hecho de ser una isla con mucho peso turístico nos permite estar conectados con toda Europa, ¿no? Ahí pueden ver el network de vuelos que tenemos, donde hay una presencia muy grande de vuelos en el centro de Europa, ¿no? Alemania, Reino Unido, también en el mundo nórdico, y tenemos muchas compañías diversas, ¿no? Ahora Gran Canaria es el quinto aeropuerto de España, y durante la pandemia hemos llegado a estar entre los 30 primeros aeropuertos de toda Europa. ¿Qué les quiero plantear con este mapa? ¿Qué idea? Pues que tenemos la suerte, pueden ver diferentes colores, diferentes logotipos, ¿no? Tenemos la suerte de tener una demanda muy diversificada. Tenemos una demanda fuerte en el mercado español, fuerte en el mercado alemán, mercado británico, también el mercado nórdico, y cada vez a la vez estamos teniendo una estrategia de crecimiento muy fuerte en mercados como el este de Europa, como Francia y como el caso de Italia, donde estamos apostando mucho por el crecimiento. Yo acabo de llegar de una feria europea de desarrollo de rutas aéreas y hemos trabajado mucho, hemos hablado mucho del mercado italiano, que ahora mismo ya contamos con 7 rutas, ¿no? Y con muchos operadores. Está Ryanair, está Vueling, está Aneos, está Vinter Canarias. Y lo que quiero reflejar con este mapa es cómo el turismo, y lo enlazo con la sostenibilidad que planteaba antes mi compañera, ayuda a las regiones a desarrollarse. Pensemos que tenemos la posibilidad de estar conectados con 30 países, de una colaboración intercultural maravillosa, de una relación muy grande entre todos los países. Incluso para los canarios nos permite tener una opción grande de estar conectados con el exterior, porque igual que ustedes estamos fuera del continente, entonces es una opción estupenda estar conectados con toda Europa y también con África. Como pueden ver en la parte inferior, se ve un poco pequeño, también tenemos conexiones con Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Gambia. Entonces, Gran Canaria ahora mismo tiene la opción de estar conectado. Ustedes piensen que estamos conectados con el Helsinki, con el Polo Norte y a la vez con Gambia. Si pensamos en la distancia entre ambas regiones, ¿no? Es una distancia sideral que nos permite al final ser una isla conectada. Porque hoy en día el cliente necesita conexión y conexión directa y eficiente. Es decir, hoy en día volar en una escala, cada vez volar es más difícil, un proceso más duro, más pesado. Entonces el cliente necesita un vuelo directo.
Y eso es lo que ofrecemos en Gran Canaria, la posibilidad de tener una conexión directa prácticamente desde cualquier ciudad grande de Europa, cualquier día del año. Piensen que nosotros ahí estamos haciendo un mapeo y creo que hicimos una contabilidad el otro día que las 100 primeras ciudades de Europa, en torno a las 100 primeras, están conectadas con Gran Canaria. Creo que nos faltaban 4 o 5 ciudades. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también diversificar mercados, diversificar operadores. Ahí pueden ver a muchas compañías distintas. Ryanair, Vueling, Vinter, EasyJet, Neos, Condor, Jet2, TUI. Entonces, tenemos una suerte, y vuelvo antes al sinónimo de sostenibilidad, que para mí sostenibilidad también es tener una demanda diversificada, tener muchos operadores diferentes que te permitan ser sostenible en el tiempo, una demanda sostenible. Es un hecho curioso que Gran Canaria creo que es de los únicos pocos destinos en el mundo donde los dos primeros operadores aéreos son Ryanair y TUI. Eso es muy curioso, muy diferente, ¿no? Y creo que eso es un secreto, ¿no? Tener un producto para todos y ser una commodity para todos los partners europeos. Si me permiten, ya para terminar. Edoardo, nel frattempo è fantastica questi collegamenti, veramente, perché come dico io, di cosa si basa questo forum? È di creare uno scambio di modelli per crescere noi come regioni insulari. Quindi questo è il primo forum interculturale che si basa proprio su questo. Questa mappa che ci stai proponendo è veramente una mappa incredibile, considerando quanto sono lontano le Canarie e quanto si sentono vicini dall'Europa. E quindi io ti chiedo, Edoardo, vorrei capire, visto che abbiamo questa opportunità adesso oggi con te, di qual è il piano strategico che usate per avere questi modelli eccellenti di connettività. Primero, mi opinión es que primero tienes que tener un buen producto, ¿no? Sin producto no hay vuelo, no hay demanda. Es decir, yo soy responsable de conectividad y me gusta hablar de crear conectividad, pero primero tienes que crear un producto, no tienes un buen producto. Y eso estamos trabajando en Gran Canaria, ¿no? Tener un producto bueno, moderno y atractivo. Después, la cuestión es la estrategia. Hay una estrategia de destino, que creo que Pablo Linares ha hablado al lado de ella, y dentro de esa estrategia, la conectividad es una consecuencia, es decir, pues si la estrategia del destino es buscar clientes en Italia, en Polonia o en Irlanda, pues la estrategia mía, mi trabajo es intentar buscar Italia, Polonia e Irlanda. Entonces, está todo alineado. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues, por un lado, desarrollo de producto, por otro lado, la parte comercial. O sea, mis compañeros del mundo comercial de promoción son importantes para dar a conocer, porque si no tienes marca, no tienes producto, es muy difícil convencer a las compañías aéreas. Entonces, si tienes marca y tienes producto, es más sencillo. Entonces, es trabajar marca, trabajar producto, tener estrategia y en función de estrategia ir a buscar a los partners. En el caso de Italia, pues hay partners como Ryanair, con una presencia. Ahora Vinter, la compañía canaria, está apostando a algunas rutas en Italia. En el caso, o en Península, en el caso alemán, pues estamos hablando sobre todo de compañías hermanas, donde en Alemania las compañías, el alemán general vuela con sus propias compañías, pues tenemos alianzas con TUI, alianzas con Condor. Tenemos estrategias distintas. Si hay mercados, ustedes verán ahí zonas donde hay menos vuelos a Gran Canaria, ¿no? Pues en esos mercados tiene que ser una estrategia más agresiva, más intensiva de intentar convencer a las compañías. Por ejemplo, el caso de Polonia, ¿no? Polonia. Yo llegué la semana pasada, volé de Varsovia y son 5 horas y media de vuelo. Es una operación larga y arriesgada por una compañía. Pues ahí tienes que trabajar marca, producto, y tienes que colaborar con las compañías para hacer acciones de marketing, promoción, y tratar de darles también datos que les hagan convencer, que les quiten el miedo a esa distancia, ¿no? Para una compañía aérea, vuelos de más de 4 horas ya son muy arriesgados. Entonces, para resumir, que hay poco tiempo. Buen producto, trabajar la marca, tener una estrategia y en función de qué tipo de mercado quieras atacar, pues bien hablar con tradicionales para mantener lo que tienes, o bien buscar partners nuevos que puedan arriesgarse y abrir un mercado. Perfecto, No sé si un Eduardo. poco Sí, sí, lo que sí, quería. sí, 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 sí.
marca, promoción, o sea, abbiamo capito perfettamente qual è la strategia, c'è una strategia dietro, quindi io ti ringrazio Edoardo, io non so se hai sentito prima, sto lavorando con Binter per creare un volo diretto Gran Canaria-Sardegna, quindi vorrei, con Paolo abbiamo già parlato altre volte di questo, quindi vorrei più avanti di metterci in contatto anche noi per portare avanti questa iniziativa. Perfecto, muy bien. Bene. Pues nada, ha sido un placer y hasta la Grazie próxima. mille. Un abrazo. Grazie Edoardo, grazie.